Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 2. Gracias, Señor. En Efesios capítulo 2 queremos continuar esta serie que nos está ocupando, ¿verdad? Nos estamos tomando el tiempo con esta carta del apóstol Pablo a los Efesios. Leímos los versículos 1 al 10 la semana pasada. Hemos titulado esta parte de la serie ¿Muertos o vivos? Es una pregunta en la cual podemos reflexionar y ver lo que dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 1, cuando nos dice de esta manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, veníamos diciendo desde el domingo pasado que la condición del ser humano, la condición de todo hombre, sin Cristo, sin la vida de Dios, es una condición de muerte. Por eso Pablo a los Efesios, después del capítulo 1, hacerle un recuento de todo lo que Dios ha hecho a favor de su pueblo, ahora les recuerda, porque muchas veces a nosotros cuando nos dicen muchas cosas buenas, la cabeza cómo se nos pone a veces grande, ¿verdad? Y pensamos que esto ha pasado porque nosotros lo hemos ¿qué? Merecido. Lo ha pasado porque nosotros de alguna manera hemos hecho algo para merecerlo. Pero el apóstol Pablo enseguida, después de hablar de las grandes verdades de Dios a nuestro favor, en el capítulo número 1, le dice a la iglesia: recuerden que Él os ha dado vida a ustedes cuando estabais muertos en delitos y pecados. Por lo cual decíamos el domingo pasado que la vida espiritual no es un logro humano. A nosotros los humanos nos gusta acumular logros. Y no hay nada malo en un sentido de poder decir: pude estudiar, pude pasar el preuniversitario, ¿verdad? Pude lograr tal cosa. Nada malo con eso, ¿verdad? Inclusive en ese plano la Biblia también nos enseña que lo podemos lograr por la mano de Dios y la ayuda y su presencia providencial en nuestras vidas. Pero aún más, en el plano espiritual, Dios quiere recordarnos que si hoy estamos enriquecidos en Él, que si hoy tenemos vida espiritual, visión de Dios, comprensión de su evangelio, disfrute de comunión con nuestro Dios, es porque Él, cuando estábamos muertos, nos dio vida juntamente con Él. Y eso se aplica a todos los hombres. Así que el primer punto que nosotros hemos visto es algo muy importante para mantener en la mente, es que antes que nosotros pudiéramos hacer nada por Dios, que antes que tuviéramos ningún mérito, ninguna acción propia, ninguna bondad en nuestros corazones o búsqueda de Él, el Señor nos buscó. El Señor nos alcanzó. El Señor trajo vida a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Sigue diciendo el versículo 2 de Efesios capítulo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, dice, en los hijos de desobediencia. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, esta es decíamos el domingo pasado, una fotografía, un rayo X, un scan de la condición del hombre en su mortandad espiritual. A veces erramos el pensamiento cuando decimos que el hombre está muerto espiritualmente. Hay personas que dicen, pero si está muerto, ¿qué puede hacer el hombre? No está haciendo nada, porque vemos un hombre muy activo.
Es decir, vivimos en un mundo lleno de muertos espirituales, pero un mundo de mucha actividad y de mucha actividad espiritual. Pero aquí en estos dos versículos, capítulo 2, versículo 2 y versículo 3, se nos describe cuál es la actividad espiritual del hombre separado de Dios, separado de Cristo. ¿Cuál es la actividad? Número 1, es una actividad espiritual. ¿Por qué? Porque todos los hombres tienen un alma. ¿Sabías tú eso? ¿Sabías que algo te distingue de los animales? Que es que tienes un espíritu que Dios ha puesto ahí, un alma, vida de Dios. Dice la palabra de Dios que ha sido hecho y creado conforme a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, nosotros somos diferentes a los animales, aunque muchas veces los humanos quieren ser iguales que los animales. Y en realidad el hombre puede ser una bestia y aún peor que un animal. Por lo menos los animales matan por instinto, para comer, ¿verdad? Para preservar ciertas necesidades de su naturaleza animal. Pero el hombre lo describe la Biblia en estos pasajes como alguien que sigue la corriente de un mundo en el cual hay un espíritu. Espíritu con E pequeña. ¿Qué cosa es espíritu? Cuando la Biblia habla de espíritu, ya sea en el hombre, ¿verdad? O en los ángeles, que son espíritus ministradores, se nos dice que hay una mente, que hay idea. Dios es un Dios de mente. Dios es un Dios que es una vida espiritual. Y Él ha creado seres humanos que también tienen raciocinio, que tienen mente, que tienen vida espiritual porque tienen un alma. Ahora, la Biblia hace una diferencia entre hombres espirituales pero muertos y hombres espirituales vivos. Y esa diferencia en el lenguaje original de la Biblia consiste en esto. Para hablar de los hombres naturales que no tienen el Espíritu de Dios, se les dice que son hombres almados. La palabra que se utiliza en el griego para los hombres que no tienen el Espíritu de Dios es la palabra psijí, que quiere decir alma. En otras palabras, los hombres todos somos unos almados, no armados, ¿verdad? No, almados de alma. Eso es la razón por la que somos espirituales. Dice la Biblia que el hombre almado no entiende, ni percibe, ni recibe las cosas de Dios. Porque se han de discernir no por el alma caída del hombre, en tinieblas del hombre, siguiendo el espíritu de este mundo, que es el que opera en los hijos de desobediencia. Es decir, los hombres muertos espirituales, los hombres almados están muy activos espiritualmente, pero están muy activos espiritualmente en la dirección contraria al Dios verdadero. En la dirección contraria a Cristo, en la dirección contraria al consejo de Dios. Mucha actividad espiritual. Oye, nosotros encendemos el televisor y vemos a los artistas famosos hablando de espiritualidad. Y muchos de ellos en Hollywood está de moda, por ejemplo, esta cabala, que es como una moda media judía, mística. Vemos la nueva era, que está de moda también, un misticismo del oriente espiritual. Vemos a las personas encendiendo incienso y teniendo un Buda. Vemos a las personas con una espiritualidad extraordinaria, pero muertos. ¿Por qué muertos? Separados del Espíritu de Dios. Muertos en la dirección de sus propias almas. Entenebrecidos desde la caída, siguiendo sus propios caminos, siguiendo los deseos, los dictámenes y los pensamientos e ideas de su mente. Por eso es que dice esta palabra que hay un sistema, el mundo, dice, estábamos en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Sabe cómo pudiéramos traducir la corriente de este mundo? El currículum de este mundo. ¿Cuántos de nosotros hemos estado asociados con escuelas o con enseñanza, verdad? Y todas las escuelas tienen ¿un qué? Un currículum. Y ese currículum es lo que usted va a enseñar, las materias, el orden de estas materias, los propósitos, los objetivos escolares.
Pues dice la palabra que nosotros seguíamos un currículum, una agenda. Y dice que esta agenda no era la agenda de Dios, pero sí era la agenda de otro ser espiritual, otro ser también con mente. ¿De quién era? Dice el espíritu siguiendo a la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿En qué consiste la muerte espiritual? En seguir de todo corazón, con la fuerza, con nuestra mente, el currículum de este mundo, la agenda de este mundo, las ideas, los pensamientos, la ideología, todo lo que se oponga al verdadero conocimiento de Dios, todo lo que se oponga a lo que lleve a Dios y a lo que conduzca a agradarlo en su voluntad. El mundo, el sistema de este mundo, controlado, operado en su pensamiento y currículum por Satanás, es el sistema de hombres caídos y muertos en sus vidas espirituales. ¿Entendemos eso, hermanos? Es muy importante poder darnos cuenta de la condición del hombre para nosotros saber de dónde Dios nos ha sacado y cómo es que lo ha hecho. Nosotros estábamos en un tiempo siguiendo los deseos de nuestra carne. Las afecciones nuestras eran seguir ese currículum del mundo. Lo que quería nuestro corazón era caminar en esa materia, en esa escuela de este mundo. Y a veces no nos damos cuenta. Muchas personas no creen ni que Satanás existe, ¿verdad? No creen que hay una agenda, que hay un currículum, que hay un maestro con T pequeña. No creen que hay una ideología que el enemigo está tratando de dispersar para mantener la verdad de Dios escondida y que no les resplandezca, decía Pablo a los Corintios, la luz de Cristo en tinieblas. El mundo en tinieblas se halló. ¿Recuerdan aquel himno que cantábamos? El mundo en tinieblas se halló. Cantaba también aquel hombre que compuso el himno de Gracia Sublime. Yo ciego fui, mas ya puedo ver. Jesús es la luz del mundo. Dice la palabra también allá en Juan, la luz vino a este mundo, pero los hombres no la recibieron. Dice, porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas. Esa es la condición de este mundo. La muerte espiritual consiste en conformarse a ese sistema, siguiendo el currículum del príncipe de las ideas de este mundo. ¿Sabes? Satanás no le importa que tú creas en él. Lo único que le importa es que creas en sus ideas. Con Cristo no es así. Con Cristo, para recibir su idea o su doctrina, hay que recibirlo a Él. Él viene y se presenta como el Salvador, como el Redentor, y manifiesta su doctrina, la doctrina del Evangelio. Satanás no le importa. Satanás lo único que quiere es mantener tu alma cautiva a Él y tenerte en el infierno al lado de Él por toda la eternidad e ir en contra del Dios que Él odia. Esa era la condición, dice la palabra, en que nosotros nos encontrábamos en muerte espiritual, en desobediencia y rebelión contra su Dios y contra su gloria. La muerte espiritual consiste básicamente en creer, seguir la gloria de este mundo. ¿Recuerdan el domingo pasado? Cuando hablamos de qué cosa es la gloria de Dios. Y decíamos que la gloria de Dios es precisamente la suma de sus excelencias, de sus atributos perfectos, su excelencia. Todo lo que es excelente, perfecto, todo lo que es glorioso, todo lo que es de valor, se encuentra en Dios. Por eso es que gloria en el hebreo, el idioma en que se escribió el Antiguo Testamento, tiene que ver con peso. Peso, porque se utilizaban en las balanzas antiguas, se ponía un peso de un lado para poder pesar, ¿verdad?, el dinero del otro lado y poder decir si había un peso exacto y bueno, si algo era pesado, si algo tenía valor. Pues hermanos, la gloria de Dios es la excelencia de su valor, de sus atributos, de sus perfecciones. Dios ha manifestado su gloria a este mundo y los hombres la han rechazado.
Los hombres le dan la espalda a esa gloria y han visto entonces en ellos mismos y en este mundo otra gloria, otras cosas de peso, otras cosas a las cuales se han entregado, dándole la espalda al Dios de la gloria. Me gustó mucho ayer oír a Nancy Lee DeMoss en este mensaje tan sencillo y poderoso, cuando hablaba de cómo la samaritana venía a sacar agua del pozo. Y el Señor le dijo, si conocieras el don de Dios. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Si conocieras la gloria de Dios. Si conocieras el peso de Dios. Si conocieras la excelencia de Dios. Si conocieras el valor de Dios. Si conocieras dónde es que está el tesoro del universo. Si me conocieras a mí. Le estaba diciendo el Señor. Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Y decía Nancy en la conferencia ayer, ella decía que nosotros los hombres, por nuestros pecados, en nuestras tinieblas y en nuestra ignorancia, nos vamos tras ¿qué? Tras otras aguas. Hemos hecho pozos, ¿verdad? El hombre ha cavado aguas, cisternas rotas, dice el profeta, y vamos buscando otros dioses, ídolos, que satisfagan nuestra sed espiritual y nuestra actividad espiritual de alma. Y Nancy decía, no es hasta que venimos a Cristo que encontramos el agua viva, que encontramos verdadera satisfacción y descanso para nuestras almas. Dice esta palabra que nosotros estábamos así perdidos. Y dice el versículo 3 ahora, que éramos por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted oyó un sermón sobre la ira de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que alguien le habló y le explicó acerca de la ira de Dios? ¿Qué es lo que sabemos? Conocemos del amor de Dios. Y es bueno que conozcamos del amor de Dios, porque Dios es amor. Porque nuestro Dios es un Dios de misericordia. Porque Dios es un Dios de bondad, de compasión. Y así se ha mostrado a este mundo. Que nosotros estemos aquí hoy, que hayamos despertado nosotros hoy, y también el más malo de los hombres es gracias a la bondad de Dios. ¿No lo creen así? Si tú hubieras sido Dios, ¿qué tú hubieras hecho con este mundo? Yo hubiera acabado ya con él, ¿verdad? Y me hubiera quizás regocijado en acabar con él, porque nosotros somos malos. Pero Dios no es malo, Dios es bueno. Dios no se regocija como nos regocijamos nosotros cuando a alguien le pasa algo malo. Dios es justo. Dios es justicia y santidad. Pero Dios es bueno. Y ha puesto su bondad, ha puesto su misericordia, ha dado una creación. Dice Mateo 5 que hace salir el sol sobre justo y sobre injusto. Dice a través de la boca de Pablo allá en Hechos. Dice que Él ha pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia y nos dio cosechas. Dice, y nos permitió que pudiéramos gozarnos de las cosas que nosotros hacemos en esta vida. Ustedes no ven a las personas sin Dios alegres. Alegres en sus vidas almadas. En sus vidas almadas. Pero en la bondad y la provisión bondadosa de Dios. En ese amor general que Dios tiene de provisión, de preservar a su creación, Dios le ha permitido aún a esos impíos, que éramos nosotros, que disfrutáramos de nuestras vidas almadas, no espirituales en Él, almadas. Pero dice la palabra de Dios que Dios es un Dios de ira. Que Dios es un Dios de ira y que Él no contenderá para siempre ¿con quién? Con el pecador. Déjeme decirle, hermano, por qué es que Dios es un Dios de ira. Si tenemos a un Dios que es santo, glorioso, excelente, y un Dios que es justo en todos sus caminos, pues necesariamente Dios tiene que preservar su integridad delante de sus criaturas. Una ofensa a un Dios santo, justo y perfecto es una ofensa que demanda retribución de un Dios perfecto. Y esa es la ira de Dios.
La ira de Dios es que Dios siempre va a responder a todo aquello que ofenda su excelencia, su perfección, su santidad, con justa retribución. Con justa retribución. Y esa es la ira de Dios. Mira lo que dice la palabra. Mantente ahí en Efesios, pero vayamos un momentico a Romanos. Allí en Romanos capítulo 2. Vayamos un momentico allí a Romanos. Romanos capítulo 1. Y mira lo que dice la palabra ahí en Romanos capítulo 1. La muerte espiritual, antes de leer el pasaje, consiste en creer la gloria de este mundo, pero la muerte espiritual es también vivir bajo la desaprobación e ira de Dios. Y sus resultados inevitables en caos absoluto, ruina y muerte. Esa es la condición del hombre. Y ese es el destino final de todo aquel que no se encuentra en Cristo para salvación. Mira lo que dice Romanos capítulo 1, comenzando en el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Si ustedes se fijan, la ira es derramada en contra de ¿qué? De lo que es contrario a Dios. Nunca Dios derrama una ira arbitraria o ciega o sin razón. Es algo a mantener en mente. Dios no es un Dios caprichoso que quiere, como cuando nosotros a veces, ¿cuántos de nosotros hemos querido estar bravos con alguien de gratis? A mí me ha pasado. Hemos querido estar bravos con alguien de gratis y hacerle la vida miserable a alguien de gratis, ¿verdad? Si yo soy miserable, voy a hacer que todo el mundo sea miserable a mi alrededor. Nos ha pasado, ¿verdad? Y a veces sacamos ira de nuestro corazón y sale de que somos miserables. Y queremos hacer miserable a los que están a nuestro alrededor. Dios está en perfecta felicidad en sí mismo. Dios no necesita hacer a nadie miserable. Dios en su carácter se goza, se deleita en compartir su gloria con los hombres. Esto es lo que trae deleite y gozo a Dios. Porque Él es un Dios bueno. ¿Qué sabe Dios? Que el mostrar sus atributos excelentes y hacer partícipe al hombre de su naturaleza divina es lo que le hace bien a la criatura. Eso es lo que alegra a Dios, porque Él está alegre. Eso es lo que le trae regocijo a Dios. Pero Dios hizo a una criatura la cual en su libertad de ir contra Dios, porque así Dios se la dio. Dios le dio a la criatura la libertad de ir contra Él. Y por eso tenemos a Adán y Eva yendo en contra de Dios. Dios ordenó ese evento con un propósito. Porque nada sucede que sorprenda a Dios. Nada sucede que de alguna manera coja a Dios por sorpresa. Ups, no me di cuenta de eso. Ese no es nuestro Dios. Dios tenía un propósito. Y ese propósito incluía el ordenar y hacer una criatura que se pudiera rebelar contra Él. Y este Romanos capítulo 1 refleja desde esa caída cuál es la condición de todo hombre almado sin el Espíritu de Dios. Escucha, pueblo. Mira lo que dice la palabra. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Contra quién se revela la ira de Dios? Contra los hombres que empujan en contra de la verdad de Dios. El peor de los ateos es alguien que está empujando en contra de una verdad de Dios que dice la palabra, se levanta en sus conciencias que la ven anunciada en la creación. Mira lo que sigue diciendo, versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. De alguna manera, todo hombre que viene a este mundo, dice Juan capítulo 1, es iluminado por Dios con una iluminación de alma. No de un animal, sino de un ser humano que en su conciencia tiene sentido de bien y del mal. Que cuando vea un mundo de orden tiene que decir, tiene que haber algún creador.
que en su conciencia siente la necesidad de adorar algo más grande que él y de buscar significado en su vida. Y dentro del corazón, el hombre, dice la palabra de Dios, dice, lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cuál es el problema del hombre? El problema del hombre es que teniendo un testimonio de que Dios existe, de que es un Dios de poder, de que es un Dios de bondad, de que es un Dios de bien y de mal, todas estas cosas, ya sea por conciencia, ya sea por la naturaleza, ya sea por todo lo que les rodea, Dios se ha manifestado en su gloria. ¿Qué cosa es la gloria de Dios? Sus atributos perfectos. Dios ha puesto en este mundo sus atributos manifestados. El mundo, dice la palabra de Dios, que un día le cuenta al otro su gloria. ¿No han visto eso en los Salmos? Los cielos cuentan la gloria de Dios. El problema del hombre es que en su pecado mira esa gloria y la rechaza. Y la empuja. Es decir, dice aquí en Romanos 1, 17, los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Que cuando vemos un arco iris o vemos una mañana, de alguna manera debiera salir de nuestros corazones. Pero qué grande es Dios. Y los hombres dicen, las rocas se juntaron, los átomos dieron vueltas ellos solos. Que de alguna manera cuando vemos injusticia en este mundo y vemos crimen y un sentido de bien y mal, de alguna manera decimos, no hay valor absoluto. No hay bien ni mal. Es simplemente convenciones sociales. En vez de decir, estamos haciendo un gran mal delante del Creador, los hombres detienen con injusticia la gloria de Dios. Que cuando Dios, en ese final, culminación de la historia humana, de la redención, en el sentido de haber hecho todo lo que iba a hacer para la salvación del hombre en Cristo Jesús, pone a Cristo como el Salvador de los hombres, el sacrificio suficiente para salvar a todo pecador. Los hombres ven a Cristo y dicen, yo no soy pecador, yo tengo mis defectos y yo sí está bien, yo soy pecador, ok, pero esa no es mi respuesta. Mi respuesta no es humillarme a una cruz. Mi respuesta no es ir al crucificado porque estoy desprovisto de toda justicia y merezco pedir lo que necesito. No es que merezco, lo que necesito es perdón. Eso es lo que hace el mundo. No. Dice Jesucristo, el mundo os va a odiar a ustedes porque a mí me odiaron. Hermano, esa es la condición del hombre. Esa es la condición del mundo. Esa es la humanidad en que vivimos. Mira lo que sigue diciendo aquí en Romanos 1. Pues, versículo 21 ahora dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Qué cosa es glorificarlo? Recuerdan nosotros, porque este concepto de la gloria de Dios puede ser un poco abstracto y difícil. Y nosotros decíamos en domingos pasados, la gloria de Dios, hablamos con los hombres, por ejemplo, y decíamos, usted glorifica algo cuando usted exalta o alaba algo o se deleita en ello. Por ejemplo, si a los hombres les gusta el fútbol y están delante de un buen partido de fútbol, óyeme, mujeres, ¿usted cree que cuando un hombre está delante de un partido que quieren ver, ustedes los pueden sacar de ahí para que hagan algo? Es difícil sacar a un hombre cuando está delante de su deleite. Ya sea un juego de pelota, ya sea un partido de fútbol, ya sea algo que al hombre deleite porque está completamente absorto en una gloria. La gloria del partido. Y hablamos también con las mujeres. Y Nancy Lee Dumas nos recordaban que las mujeres también tienen sus pozos de glorias y sus ídolos. Que las mujeres quizás son hechas con ese sentido y necesidad de relación, de sentirse amada, de tener seguridad. Y de alguna manera por eso es que la mujer samaritana se había ido tras la gloria de los maridos. Tras la gloria de los hombres. Si yo me caso. Fallé la primera vez, bueno, el segundo me va a amar bien.
Y el segundo no me amó tampoco. Pues el tercero lo va a hacer. Y llega un momento que cargamos una raíz de amargura porque buscamos una satisfacción, una excelencia, una gloria y la buscamos en los lugares equivocados. Le hemos dado la espalda al Dios de la gloria, al Dios de la satisfacción en nuestra vida. Y hemos cavado para nosotros nuestros propios deleites, pozos y pedacitos de gloria. Decía Nancy Lee Dumas de una manera que nos llamó mucho la atención, que cuántas mujeres van a esa luna de miel pensando que este príncipe azul es el que verdaderamente va a satisfacer todas mis necesidades y mis ansias. Y cuán desilusionada después se ven muchas mujeres. Mujer, no hay ningún hombre que va a satisfacer tu ansia. Lo que has hecho es un ídolo de ese hombre, un ídolo de las relaciones. Cuando me reúno con muchachos jóvenes que se van a casar, les quiero enseguida decir, tú ves aquí a este hombre, mujer, este hombre jamás te va a satisfacer. ¿Cómo es eso? Me siento que no me casen. No, cásate. Pero si te casas sobre la base de Dios, a través de la relación van a encontrar cada día aquel que puede satisfacer vuestras vidas, que puede tocar vuestra alma como más nadie la puede tocar. Nancy decía ayer, mujeres, ustedes tienen que tratar de pedirles a los hombres que sean, ¿verdad?, que satisfagan vuestras necesidades. Yo le decía amén a eso, ¿verdad? ¿Cuántos hombres dicen aquí que la mujer no me diga más que sea perfecto? Porque no vamos a poder satisfacerla, ¿verdad? Igual que también, al revés es igual. Al revés. ¿Qué estamos buscando nosotros los hombres? En sentido de dinero, de afirmación. Los hombres somos dados a ¿qué? Vamos a lograr triunfos. Vamos a poder realizar esto y aquello. Para yo poder tener valor. Para que la mujer me admire. ¿Qué busca? ¿Sabes qué busca, mujer, o el hombre de ti? Que lo admires. Sí, hablamos de amor y claro, el hombre quiere amor. Pero el hombre no siempre te está diciendo, oye, tú me amas. Oye, tú me amas. ¿Verdad? El hombre no siempre te está diciendo eso. Pero el hombre sí es muy sensible a tu admiración hacia él. Y por resultado de la caída, los hombres andamos buscando admiración y un sentido de propósito y de dirección en pozos equivocados. Ya la vieja no me admira, ¿verdad? Ya tengo que buscar a otra, la que pueda admirarme. Voy a mostrar mis talentos y mis dones para que la mujer me admire. Ah, querido hombre, Dios te ha diseñado para que tú admires al hombre de hombres, y es a Jesucristo, y que encuentres en Él tu descanso y tu satisfacción y tu sentido de quién tú eres, para que entonces puedas hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, y es un servidor del vaso débil. Para que entonces, lleno de la gloria de Dios, hermanos, si no fuera así, hombres, ¿cuántos hemos querido dejar de servir al vaso débil? Y esto es muy difícil, esto no se puede, esto es algo, sí, para los hombres es que imposible. Pero cuando estamos llenos de la gloria de Dios, cuando ya no es que si mi esposa me dijo esto o aquello, lo que me cortó tan profundamente, que tengo que darle un piñazo a la pared o salir corriendo en ira, ese mal llamado sexo fuerte, ¿verdad? Salir corriendo a ver quién me va a aplaudir. Pero puedo ahora delante de Dios decir, tú me has redimido. Y yo soy tu hijo, y yo soy un varón de Dios. Y yo veo al varón experimentado en quebrantos y dolores que sufrió por mí la cruz. Y Él es el que toca mi alma, la amistad con mi Cristo. ¿Quiénes son los verdaderos hombres? Los que tienen amistad con Cristo. Los que han oído del Maestro, aquel que le dice, ya no os voy a llamar más siervos, sino os voy a llamar amigos. Porque todo lo que he recibido de mi Padre os lo he hecho saber. El mundo ve de afuera la relación de Jesús con el discípulo amado y dice homosexuales. Qué perdida está la mente humana. ¿Se dan cuenta, hermanos? No ven la gloria de Dios, de la amistad del Hijo de Dios hecho hombre, que representa la amistad de Dios con los pecadores, con un hombre. El compartir corazón e intimidad con Dios. Y todos nosotros que hemos visto a Cristo así, hemos encontrado la gloria
aquello que es más grande que cualquier pasión en este mundo, aquello que nos va a levantar a servir a nuestro prójimo, comenzando por nuestra casa, aquello que es invencible. ¿Quién es el que es invencible? El que está completamente satisfecho y rico y no depende de las circunstancias, sino de algo que jamás le puede ser quitado. Y ese es nuestro Dios. Lo que se describe aquí es un hombre, y ya vamos a ir terminando en esta mañana. Romanos capítulo 1 dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. En otras palabras, no dijeron, ¡wow! Como decimos cuando hay un gol. ¿Ustedes han visto los comentaristas? ¡Gol! ¿Cuándo fue la última vez que dijimos, Cristo, 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 Cristo? Mi alma tiene sed de ti. Sin ti perezco, como el ciervo brama por las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Toca mi vida, sumérgeme en ti, dame de ti, Señor. Porque solo tú puedes calmar la sed de mi alma. Solo tú puedes traer paz a mi vida. Señor, he conocido, mirar y probar cuán bueno es Dios. Y he conocido tu bondad. Delicias a tu diestra. Dice la palabra para siempre. Señor. Cuando estamos así en Él, podemos empezar a ver los pozos de este mundo. Y decir, ¿eso es un pozo seco? ¿O es un fuego fatuo? Es algo que es vacío. Sí, por un momentico satisface. ¿A cuántos el dinero por un momento les satisface? Pero después tiene necesidad de comprar otra cosa y más, y más, y más, y más, y más, y más, y más. Dice Eclesiastés, el ojo y la boca no se sacia de ver, de recibir, de comer, de consumir. El hombre quiere consumir su carne en un sentido de tener propósito en la vida. El hombre quiere trazar su propio sentido de propósito y fuera de Dios jamás lo vas a encontrar. Siempre vas a estar diciendo más y más y más y más. ¿Ustedes se acuerdan del cuento del antílope dorado? Yo me acuerdo en Cuba veíamos ese cuento, ¿recuerdan? Y es la historia de este rey avaro. Había por aquella comarca de la India un antílope que andaba por los pueblos y cada vez que él corría, por las piernas traseras le salía ¿qué? Oro. Imagina que soltemos ese antílope ahí en La Habana Vieja. O que lo soltemos aquí en Miami. ¿Verdad? Dice que de alguna manera este antílope lo veíamos por las aldeas y los campesinos de alguna manera se beneficiaban de lo que él hacía. Pero el rey avaro quería el antílope ¿para quién? Para él. Y lo capturó. Y la historia es larga, es bonita, hermosa. Enséñenselos a sus niños, tiene una buena lección, ¿verdad? Y el rey le dijo, ahora tú solamente vas a darme oro a mí. Y ahí el antílope dijo, ok, yo te lo voy a dar, pero solamente hay una condición. Que no puedes decir basta. No puedes decir basta. Porque si dices basta, todo el oro se va a convertir en barro. Yo nunca voy a decir basta. Mi sed es tan grande, jamás voy a decir basta. Todo lo que yo quiero es oro. Todo lo que me hace feliz es oro. Todo lo que me hace a mí satisfecho es el dinero de este mundo. Ok, y comenzó allí aquel antílope a dar oro y oro y oro. Y comenzaron a caer las olas de oro en aquel palacio. Y todo el mundo perdió el sentido. Los siervos corriendo para allá. El que le estaba echando fresco al rey salió corriendo. Se empezaron a fajar los unos a los otros. Y cogiendo oro y oro y oro y oro. Pero el oro empezó a fluir en grandes cantidades. En algún momento parecía un río de oro en aquel lugar, en aquel palacio. Y el rey se ahogaba. Y se ahogaba y se ahogaba hasta un momento, después de haber estado diciendo más, basta. Y se ahogó en todo aquello que se llenó de barro. El Señor Jesús le dice a aquel hombre que era parecido a esta historia en la Biblia.
aquel rico insensato, ¿verdad? Necio. Cuando dice, oh alma, muchos bienes tienes acumulados para toda la vida, deleítate y regózate. Oye, era un hombre almado. Porque el hombre almado va detrás de diferentes cosas y propósitos. Se traza propósito. Tu vida con propósito. Tu mejor vida ahora. Cuidado, hermanos. Muchos bienes tienes para toda tu vida. Y le vino la palabra divina que le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has acumulado, ¿de quién será? Qué ruina, qué tristeza, qué caos, qué mortandad para aquellos seres almados que han rechazado la bondad de Dios revelada a este mundo en Cristo Jesús. Qué mortandad y qué ruina será ese día. Oh pueblo, ¿qué es lo que estamos siguiendo nosotros y persiguiendo en nuestra vida? El Señor Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla y el ladrón entra y hurta y roba, sino haceos tesoros en los cielos. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Tienes tu vida hoy en Cristo? ¿Estás vivo o estás muerto? ¿O estás vivo pero distraído por el oro de este mundo? Te has ido tras los pozos de este mundo y aparentemente estás satisfecho, pero déjame decirte, si eres un hijo de Dios, tú vas a volver. Tú vas a clamar otra vez, porque el Espíritu de Dios que la ha hecho habitar en ti, habiendo visto la gloria de Cristo, clama por Él, clama por el Señor. Y todo tiene un tiempo en Él. En el tiempo de Dios, Dios atrae a sus ovejas y a su pueblo. Y nos deja que vaguemos y nos deja que andemos buscando de nuestros propios pozos hasta un día que el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es capaz de tocar tu alma y tu corazón y es capaz de darte el don de la fe y del arrepentimiento. Y es capaz de abrir tus ojos para que tú lo veas a Él como el único Señor y Salvador, el que dio su vida para salvar a pecadores, para que te reconozcas pecador, para que reconozcas que tú eras como los demás hijos de la ira, para reconozcas que has ofendido la gloria de Dios y que si Dios te hubiera dejado así, hubieras ido de cabeza a una eternidad de tormento, para que reconozcas ahora con dolor tus pecados y los llames por lo que es pecado, es ofensa delante de Dios. Y yo me arrepiento, me duele, oh Dios, haber ofendido tu gloria, porque ahora me doy cuenta que eres preciado, hermoso, valioso, tesoro, que no daría hoy para seguirte. Ten misericordia de mí, sálvame. Ese es el Evangelio, amados. Eso se trata. Y el Espíritu Santo, a través de esa fe de la palabra de Dios que causa fe en el corazón, por su Espíritu, nos hace nacer de nuevo y nos hace ahora ser unidos a Cristo en la adopción de hijos. Vamos a orar. Amantísimo Padre, gracias por este tiempo que hemos separado hoy. Oh, un tiempo necesario. Padre, permite que siempre pensemos, es necesario ir a la casa de Dios. Necesito ir a oír tu palabra. Necesito hacer un alto en mis ocupaciones. Y necesito ir a comer espiritualmente. Porque dice tu palabra que el hombre no vivirá solo de pan, sino que toda palabra que sale de la boca de Dios, tu palabra es vida a nuestros huesos, a nuestras almas. Espíritu vivificador eres tú, oh Dios. Señor, te ruego que si hay alguien aquí que no te conoce, que hoy sea mañana de salvación. Que a través del poder de tu obra en el corazón, hoy los pecadores puedan mirar a Cristo y decir, sálvame, perdona mis pecados, sálvame, cúbreme en la justicia de Cristo, porque yo no puedo por mí mismo llegar jamás. Estoy desprovisto de todo bien, estoy muerto en mi alma. Dame vida, oh Dios, en ti. Dice la palabra de Dios que a todos los que creyeron, a los que les recibieron,
les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Esto es, los que son nacidos no de voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, ni de hombre, sino de la voluntad de Dios. Te damos gracias por la vida y queremos vivirla para ti. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén.